por lo menos todas las que estamos viendo ahorita son eléctricas y eso está súper chévere, más aún si está gratis. Ya actualmente está abierta, pero aún sigue teniendo como varias vallas o cercados porque aún están reparando varias zonas. Este es el origen de las carreteras radiales, o sea, el kilómetro cero, de aquí empieza todo. Lo que hacen es taparlo con una lona, pero esta lona está como impresa con lo que era el edificio. Es muy majestuosa, es muy grande, si nos damos una idea y figuramos la impresión como lo real, es muy imponente. Bueno, nos acabamos de tomar una foto con esta chica acá que es así como estilo muy antiguo, clásico. Porque yo en particular nunca he entrado a una Apple Store oficial. Luego de recorrer la Gran Vía y contarles algunas de sus tantas curiosidades en el video anterior, ahora nos encontramos camino a lo que fue una de las puertas a la muralla que rodeaba la ciudad en pleno siglo XV, misma que fue hecha intencionalmente con la orientación hacia el este, es decir, por donde sale el sol, para que los primeros rayos de luz de cada amanecer entraran directamente por ese acceso, razón por la que fue bautizada con el nombre con el que aún se le conoce. Y bueno, ahora sí llegamos a la emblemática Plaza del Sol, que como datos curiosos o interesantes es la puerta o fue una de las puertas de las tantas murallas que a lo largo de su historia se han construido aquí en Madrid. Y este personaje que tenemos acá atrás sobre un caballo es Carlos III, el rey de España y considerado uno de los mejores alcaldes de acá de Madrid. Esta plaza estuvo mucho tiempo cerrada por remodelación, ya actualmente está abierta, pero aún sigue teniendo como varias vallas o cercados porque aún están reparando varias zonas. Ese reloj que estamos viendo allá arriba fue construido en Londres y lo trajeron para acá en 1866 y es utilizado mayormente a fin de año para comerse las 12 uvas mientras van sonando las campanadas. Entonces esta plaza en diciembre es muy emblemática y se llena de mucha festividad por esas razones particulares. El propósito de este edificio, en el que desde 1962 dan las tradicionales 12 campanadas cada 31 de diciembre, originalmente era el de la Casa de Correos, pero al pasar el tiempo fue adquiriendo nuevas funciones, como el Ministerio de la Gobernación Interior, luego pasó a ser la Dirección General de la Seguridad del Estado y actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Justo detrás de mí tenemos la estatua del oso de Magroño, un lugar muy emblemático acá en Madrid. Incluso es tan importante el oso de Magroño que tienen acá el escudo de lo que es la ciudad, lo que representa la ciudad. Y como ven, se ve aquí clarito la imagen. Y si vienes para esta ciudad, tienes que obligatoriamente hacerte una foto allí, porque es como un checklist de cosas indispensables que debes hacer por tradición. Más allá de si te gusta o no, es un hecho de algo muy tradicional. O sea, si vienes para acá, lo primero que debes conocer es este tipo de lugares así. Así que vamos por esa foto. Si bien el oso y el madroño en los últimos años han sido ícono de Madrid, tanto como para ser parte del escudo del ayuntamiento, la realidad es que no siempre ha sido así. Para hacerles el cuento largo corto, como ven en este mural, inicialmente solo era un oso parado en 4 patas, ya que estos grandulones siempre han sido una especie típica de Madrid. Incluso en la Edad Media, cuando se fundó la ciudad, este animal abundaba por los montes cercanos. O sea, si la gente salía a andar por caminos frondosos, se arriesgaba a encontrarse con uno de estos traviesos fácilmente. Ahora bien, el acompañarlo con un árbol madroño, según los conocedores, se debe a un acuerdo por un conflicto territorial que tenía el Concejo de la Villa de Madrid y la Iglesia por las tierras cercanas, por lo que el Concejo se quedó con la posesión de los montes y la Iglesia con las tierras de pasto. Entonces, como símbolo o representación del acuerdo que duró años en firmarse, se añadió el árbol, aunque no hay explicación de por qué precisamente un madroño, siendo un tipo poco común en la región comparado con otros. ¿Será que en aquellos tiempos donde habían muchos osos, el madroño también abundaba en la zona? ¿O será por el parecido de la palabra madroño con el nombre de Madrid? ¿Quién sabe? Un misterio que no se ha resuelto, como el de si el oso es macho o hembra. Pero bueno, el caso es que todo concluyó en lo que hoy vemos y lo que llegó a ser esta espectacular escultura en bronce, que mide 4 metros de altura, pesa unas 20 toneladas y está posada sobre un pedestal de piedra. Y acá mismo en la Plaza del Sol también se encuentra lo que es el kilómetro cero y está justo debajo de lo que es este escenario que tienen colocado ahorita porque va a haber un evento, así que no lo podemos ver, pero está de este lado, así que le vamos a dejar una imagen de referencia para que sepan cuál es.
Y bueno amigos, volvimos unos días después para poderles mostrar el emblemático kilómetro cero, que desde aquí es que se empiezan a contar los kilómetros, valga la redundancia, de lo que son todas las vías de Madrid o de España. Y bueno, ahí mismo lo dice, este es el origen de las carreteras radiales, o sea, el kilómetro cero, de aquí empieza todo. Lo mejor de todo es que estamos teniendo la fortuna de ver la nueva placa que han instalado hace muy poco, ya que entre las remodelaciones que han estado realizando en toda la Puerta del Sol en los últimos meses, una de ellas fue la renovación de este ícono de la ciudad. Ahora no solo es la placa, también le han agregado alrededor una gran rosa de los vientos, en el que está grabado en los extremos los nombres de todas las capitales de provincia y de las ciudades autónomas del país. Y este edificio de atrás, que es igual de precioso que todos los demás que hay alrededor de esta plaza, pero tiene algo en particular, y es que es una Apple Store. Es una de las pocas que hay aquí en Madrid, incluso creo que solamente hay dos, y esta creo que es la más importante, la de la Puerta del Sol, muy emblemática, así que vamos a entrar porque yo en particular nunca he entrado a una Apple Store oficial. En Ecuador hay tiendas de Apple, pero no son oficiales, sino autorizadas, como les llaman ellos allá. Entonces bueno, vamos a entrar para sí, tener un poquito ese vibe de entrar a una tienda de este estilo. Vamos a tener esta primera impresión auténtica. Wow, es grandísimo. Este ya lo había visto, muchas mesas de madera, y encima de esas mesas es que tienen todos los productos. Miren qué bonito. Es gigantesca la tienda. Ya entiendo por qué es solamente una de las únicas. Está muy chévere, te sale el precio, accesorios. Acá están los celulares. Ay, no me quiero endeudar, pero miren, este es el que quiero. El iPhone 14. Está bello. Sí. Pero pesa más de lo normal, agárralo. ¿Verdad? Sí pesa más, ¿no? Sí. ¿Y qué precio tiene? Este debe pesar más porque es más grande. Claro, este es el plus. Ver las opciones de precio, las puedes ver aquí mismo. Y por lo menos este está desde 1159. Este está desde 1319. ¿Y por qué este es más caro que este? Si este debería ser más caro porque es más grande. Porque este es el Pro. Ah, este es el plus. Ah, ya. Sí. Este es el plus nada más. Ok, entonces este es el plus pequeño. Ah, ok. El Claro. normal, el 14 normal, 14 plus. Y este es el Pro. Y este es el Pro, claro, por supuesto. Entonces está desde 1319 en la versión más baja. Wow. Ya lo había tocado. Afortunadamente en Ecuador llegó hace rato y lo podíamos ver. Mira, este es el Pro Max. Este tiene un precio de desde 1469. Es tan pesado que el imán no lo agarra. Mira. Se cae. Ah, no, mira, ahí lo agarró. Pero me costó. Y miren la isla dinámica, qué bonita. La belleza. Pero bueno, no vinimos a ver celulares. Vinimos a ver fue la tienda. Y sí, tienen de todo. Incluso tienen una sección de Apple Music, Mírala. donde están audífonos Audrey y cosas así. Tienen una sección de watch para todos los accesorios de los relojes. Tienen asistentes acá. Tienen acá para los audífonos. Incluso creo que se pueden probar. Mira, ahí tienen para probar. Wow, tienen esta sección en el medio para sentarte y dialogar y demás. Puedes también, después que compres tus productos, venirlos aquí a probar, si eso quieres. Pero tienen todos los equipos, o sea, todos, en todas las versiones. ¿Qué te parece a ti? Increíble. Ah, mira, aquí tienen una con editando video como para que vean la potencia y demás. Esta es la más nueva porque miren cómo tiene el notch aquí arriba. Mira, tiene más espacio de la... Ay, verdad, las cornetas son hiper grandes. Ah, y el Sí. teclado viste que ya ahora es negro. Ah, ¿verdad? A diferencia de las anteriores que tenían el fondo del color Igual. de la lácteo. Ahora no, ahora todo el segmento es negro. Sí, pero está bien raro que tiene bastante espacio acá. Demasiado. Vamos para aquel lado. Ah, y es de 2 pisos, por supuesto. Está muy bonito. Y los empleados no tienen un uniforme muy particular, sino una franela, una camiseta verde con el loguito nada más en el centro. Como pueden notarlo acá y poco más. Aquí tienen la sección Pro, las computadoras gigantescas.
Esta es la Mac, ay, me dio corriente. Esta es la Mac Mini nueva, que es la versión Pro, gigantesca, y tiene el monitor de Apple también. Y tienen teclados, Mira el mouse mouse. como se ve en negro. Sí, bellísimo. Nosotros tenemos de esto, pero en blanco, obviamente. Y nosotros tenemos esta, pero ya ahora ya no vienen con procesadores Intel, sino con procesadores de mismo Apple. Bello, bello. Y aquí de este lado todo es accesorios para el iPhone, desde estuches, cargadores, cables y demás. Allá tenemos otros accesorios. Acá tenemos las computadoras de escritorio, las nuevas, las iMac. Están preciosas, ¿no? Estos colores así demasiado personalizados. A mí me encanta ese color, el moradito ese. No, a mí me gustó este. Sí, este es como roja rosada, porque es roja realmente. Pero para adelante se ve como rosada. Sí, rosadita. Todo Está hermosa. Sí, todo bien combinable. Ahora, como le decimos, tienen accesorios varios para computadoras, celulares, de todo, teclados y demás. Algunos son Apple, otros son de otras marcas que ellos autorizan. Vamos a subir a ver qué tal es la vista desde arriba. Ah, no, miren, no tiene 2 pisos, tiene 3. Hacia abajo hay otro, pero creo que abajo ya es más de los empleados. Sí, parece seguro de ser bodegas o algo así. Vamos a subir. Estoy bien emocionado, aunque no se me note y aunque no esté comprando absolutamente nada. Estoy emocionado. Esta es la juguetería para él. Sí, más o menos. Ah, mira, aquí tiene sección de HomePod, Fitness y de Arcade, que son los juegos. Miren, aquí tiene la sección de juegos. Acá tenemos la sección de hogar, que son los HomePod. Aquí de Fitness, de la aplicación. Venden algunos accesorios también para complementar. Y tienen muchas más mesas. Aquí es como si estás decidiendo comprarte algo, acá te lo pueden mostrar, te pueden convencer de alguna forma. Tienen celulares para que pruebes y demás. Mira la vista. Wow, y esta es la vista de la Plaza del Sol que se tiene desde acá. Qué belleza. Qué hermoso. Incluso te puedes tomar hasta una foto acá porque tienen como un balconcito. Está muy bonito. Y por este lado tenemos la sección de TV Plus. Y también tienen por acá algunos accesorios de los AirTag y de las tablets. Qué interesante, vienen varios estuches para los AirTag. Trae por lo menos este kit, trae 4. Wow. No marcan el valor, me imagino que hay que preguntar, pero bueno, no quiero incomodar porque no lo voy a comprar, pero no tienen el precio marcado. Entonces, eso es algo importante, hay que preguntar el valor de las cosas. Y algo particular que notamos en la tienda es que no hay cajas registradoras para comprar o preguntar lo que quieres. En su lugar, todos los empleados tienen un iPhone normal, pero con un accesorio para gestionar cualquier orden y cobro de los clientes. Y bueno, aquí nos sentamos un ratico en una mesa que estaba bien desocupada para ver qué se siente estar acá. Como No que me si está fuéramos a comprar algo. Exacto, no me está atendiendo nadie ni nada por el estilo, ni estoy pidiendo nada todavía. Pero bueno, para sentir un poquito la experiencia, de verdad que lo mejor de esta tienda es la vista. Sí. O sea, primero, el lugar es muy emblemático, las paredes son de piedra antigua y le dieron una renovación o le hicieron como más moderna, pero muy sutil. Y aparte tiene la combinación de lo que es moderno como clásico y también medio industrial. Sí, está de verdad que precioso este lugar, nos encantó. O sea, Sí. yo vendría hasta para comprarme, no sé, una batería, un cable o lo que sea. Sí. O sea, prefiero comprarlo aquí que comprarlo en cualquier otro lugar porque el ambiente y la sensación que te da es muy especial. Sí, sí. O sea, es un lugar muy bonito y la vista de la Plaza del Sol está preciosa. Hermosa. Y estoy viendo acá la bandera ondeando de España, de la Unión Europea. Está increíble. No, el sitio está, pero hermoso. Sí, muy bonito. O sea, no es algo tan turístico, pero debería serlo. Sí. Porque la estructura como tal tiene mucho encanto. Demasiado. Sí. Cuando decimos que el edificio se siente y es emblemático, no es exagerando. Anteriormente, esta infraestructura fue el Hotel París, mismo lugar donde en su techado estaba el icónico aviso del tío Pepe, que por diversas razones ahora vemos en otro edificio. Y analizando el panorama, por lo que vemos, esta zona del centro siempre ha estado en constante cambio o remodelación, ya que buscando fotos antiguas con un ángulo similar a este, podemos notar que era totalmente distinto, incluso no era 100% peatonal para como lo es hoy.
Otra franquicia que estoy viendo por primera vez es un Starbucks. Nunca había visto uno en persona. Sí he probado su producto porque vale cuando viaja de repente me compra algo. O en Ecuador venden a veces productos en los supermercados y demás. Pero un restaurante así, original, auténtico, primera vez. Vamos a ver si nos da tiempo en cualquier momento de pasar y tomar un café a ver cuál es el hype, si realmente es bueno o si no. Y esto que tenemos acá es la Casa Real de Aduana. También dice que por el rey Carlos III. Fue mandada a construir. Y si les daba curiosidad cómo se veía la policía, de esta manera lucen los vehículos por lo menos. Y de esta manera son las motos de la policía. Son muy chéveres, tienen 2 ruedas adelante y una detrás. Y hay por todos lados. Pero qué particular los ornamentos de este edificio. Son unos elefantes, pero están impresionantes, bastante imponentes. Igualmente los que son como las lámparas que están allá arriba en el balcón. Tienen cada detalle increíble. Este lugar de acá se llama Galerías Canalejas, que hasta donde sabemos es como una plaza de comidas, un patio de comidas, pero de lugares o restaurantes fancy, de categoría. Y cuando aquí dicen de categoría, es de categoría porque de por sí la comida española siempre es buena. Entonces, imagínense ahora subirlo a un nivel más pro. Automático. Wow, Wow. qué bello. Muchísimas gracias. Chévere, gracias. Bueno, nos acabamos de tomar una foto con esta chica acá que es así como estilo muy antiguo, clásico, y te entrega la foto de esta manera, miren. Qué hermoso, un bonito recuerdo. Y lo más curioso es que no tiene un valor fijo, sino que tú le puedes dar lo que tú consideres. Señorita, disculpe, ¿qué valor tiene? O una cortesía que tú le puedes dar, pero está Sí, algo de increíble. manera voluntaria. Ajá. Y nos dio 2. Por lo Sí. general toma una, pero nos tomó 2. Miren, nos tomó esta, Más de lejos. así bien de lejitos. Dice arriba Madrid, como un periódico antiguo. Ajá. Queridos viajeros, han llegado a Madrid, dice el titular. Y aquí un poquito más cerca. Y De sí, verdad que está muy bonito y un bonito recuerdo. claro, lo enmarcamos y ya te queda Sí, un souvenir, como un pero cuadro. súper personalizado. Me encantó. Sí, a mí también. Y este edificio que tenemos acá es el Four Seasons, un hotel bastante reconocido. Y bueno, ya con el hecho del edificio, como lo ven, pueden ver la clase de hotel, o sea, la categoría que tiene. Es muy bonito el edificio, está hermoso. Incluso la terraza que se ve por allí debe ser increíble y la vista, bueno, sin más nada que decir. Algo que vemos bastante común son las bicicletas, algunas son eléctricas y algunas no. Y ahorita mi prima nos comentó que esta marca en particular está gratuita por unos meses, no sé por qué, no sé la razón. Y acá en el centro es como muy amigable con las bicicletas porque hay ciclovías y se puede llegar con esta ciclovía que inicia aquí hasta el Parque El Retiro, que si saben un poquito de la ciudad es muy emblemático y debemos ir a conocer. Simplemente para usarla hay que descargarse la aplicación. Vamos a ver si la hacemos en los próximos días para probarlas y ver qué tal, porque sí, por lo menos todas las que estamos viendo ahorita son eléctricas y eso está súper chévere, más aún si está gratis. Acá en España habitúan que al momento que están haciendo una reconstrucción o alguna reformación en un edificio emblemático, lo que hacen es taparlo con una lona, pero que esta lona está como impresa con lo que era el edificio o cómo va a quedar el edificio. Es como para que veas cómo es y no dañe tampoco lo visual, lo bonito de la calle. Y este edificio acá es un ejemplo de eso. Eso seremos Jesús y yo dentro de unos cuantos años. Y si no será así, no quiero nada. mira el bucecito chiquitico. ¡Ay, verdad! ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea, Qué es curioso. como turístico, pero mini, o sea, es como la mitad de un bus promedio. Sí. Qué belleza. Yo creo que esos son los que por esta vía pasa, que son gratis. Creo. Lo que se llaman kilómetro ruta cero, algo así. Algo así, ajá, creo. Parece. Puede ser. Justo tenemos enfrente de la puerta de Alcalá, que obviamente todavía se encuentra en remodelación y por eso es que estamos viendo una impresión básicamente de lo que sería la estructura real para que más o menos tengamos una idea si nunca lo has visto. Y bueno, nos comentan los locales que esto tiene así más o menos un año. Esperamos que pronto lo terminen de reparar para poder verlo en realidad. Nos hubiese encantado poder Sí. verlo de verdad porque es un lugar o es una parada muy emblemática de la ciudad. Pero bueno, más allá de que solo podamos ver una impresión, es muy majestuosa, es muy grande. Si nos Sí. damos una idea y
figuramos la impresión como lo real, es muy imponente. Sí, sí, incluso ya sí tú puedes como medio percibir de que puede ser que sea la real porque de pronto como se camuflajea con el fondo, entonces... Sí, está muy bien hecho el montaje. Ujú. Entonces, sí, incluso hay carros del otro lado, o sea, Sí, está bien hecho, sí, de verdad sí. que sí.